lugar, congregándonos, creyendo que donde dos o tres nos reunimos en tu nombre, ahí estás tú también. Venimos solicitándote, amado Dios, esa unción quíntuple y especialmente en esta hora, una unción, Señor, de enseñanza, para que pueda fluir tu palabra con toda libertad, para que pueda, Señor, esa revelación que tanto necesitamos llegar a nuestros corazones y así podamos discernir en el nombre de Jesús lo que en este tiempo estamos viendo y también el tiempo que marca para nosotros tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo venimos rogando, rogamos por la paz de nuestra nación y te rogamos también, Señor, por que bendigas a nuestro apóstol y a toda su familia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, amén y amén. Bueno, quiero entrar al desarrollo del tema, a ver, siendo las 7:15. Recordando algo que estuvimos platicando, me parece hace, no sé si, tal vez, no sé si unos 2 años más o menos, año y medio, no sé. Y es que dice la Escritura, allá en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Cuando nosotros vemos a varios siervos del Señor, no me recuerdo cuántos contamos en aquella ocasión, que fueron llevados al cielo. Recordarán ustedes que a Moisés se lo llevaron al cielo y le enseñaron el tabernáculo celestial. Le enseñaron cómo se hace el culto en el cielo, y la instrucción que Dios le dio a Moisés fue: lo que viste acá arriba lo vas a replicar allá abajo. Y para nosotros entonces aquello que el Señor le reveló a Moisés, que Moisés anota en el Pentateuco, digámoslo de esta manera, es una sombra o figura de lo que está arriba. Nosotros ya no vivimos hoy en la ley mosaica, pero sí entendemos por aquello que es sombra o figura para nosotros, entendemos cómo es que se desarrolla un culto allá en los cielos. Y claro, todo esto debe ser revelado por el Espíritu Santo. Por otro lado, miramos a un apóstol Juan que también es llevado a los cielos, que le dicen sube acá, y se lo dicen varias veces. Y cuando le dicen sube acá, le muestra acontecimientos que se darían en los tiempos postreros. Los tiempos postreros hemos aprendido que empezaron a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empezaron los tiempos finales y, digamos, los tiempos postreros que vendrían a ser también, escatológicamente hablando, aquellos días finales de los días finales. No sé si me explico, es decir, el final de los últimos días. Bueno, ¿a quién más se llevaron? Al apóstol Pablo también se lo llevaron. Él dice, no sé si en el espíritu, no sé si en la carne, pero la cosa que me llevaron, dice él. Me llevaron y me enseñaron cosas tremendas que incluso algunas ni siquiera se pueden pronunciar o decir. Y así nos encontramos que a varios siervos se los llevaron a los cielos. Y es que dice la Escritura, bajo esta perspectiva, que quisiera me permita a usted juntos podamos verlo escatológicamente. No sé si me pudieras ayudar, Génesis. Fíjate que se bloqueó el lapicito, había estado trabajando bien. Bueno, entonces le decía que el Salmo, si me ponen los versículos en pantalla se los voy a agradecer. El Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Entonces, en el firmamento Dios dejó plasmada la obra que Él hizo, hace y hará. ¿Sí me sigue, verdad? De tal manera que cuando nosotros vemos la Escritura, y por ejemplo este versículo tan impresionante del primer libro de Reyes 6:31, dice, para la entrada del lugar santísimo, pero yo quiero que lo vea conforme lo que hemos estado hablando, que se habían llevado a varios
se llevó el Señor a varios siervos al cielo, a ver allá las cosas, como a Moisés, que acontecen en el cielo, a Juan, que acontecerían para el tiempo que se llevaron a Juan, pero que ahora yo veo aquí en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, perdón, 6:31, que de alguna manera aquel templo que hizo Salomón, si no estoy mal acá ubicado, dice que para la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo y el dintel y los postes formaban una figura de 5 lados. Eso nos impresionó hace algún tiempo, lo estudiamos, puertas pentagonales. Y cuando vemos también cómo dice la escritura que va a salir la amada con banderas tremolantes, como ejércitos dispuestos para batalla, nos encontramos también que en ese contexto se habla de grupos de 5. Entonces entendemos por la palabra como que Dios trabaja de una forma pentagonal. Ahora, el asunto es que, bueno, en aquel tiempo el tema le llamamos el mapa de la escatología, porque entonces al ver la forma como Dios trabaja, me parece que esta revelación el Señor se la dio a nuestro apóstol Sergio. No sé si a él fue inicialmente o al apóstol Otoniel Ríos Paredes, pero yo de quien aprendí esto fue de mi apóstol, donde entendemos que Dios trabaja, nos deja ver el panorama escatológico en inicialmente 6 escenarios que el Señor le había mostrado a nuestros apóstoles, pero que recién hace año y medio, se pudo notar un 7º escenario que vendría a ser como un rompecabezas, donde el primer escenario, creo yo, que podemos considerar es el escenario cosmos. Luego vendría a estar el escenario iglesia, es decir, las cosas que están descritas en la palabra como una profecía, como la palabra profética más segura, que cuando vamos juntando las piezas en el rompecabezas, nos permite discernir y entender el cumplimiento de aquello que se profetizó. De tal manera que hemos explicado entonces que también hay un escenario Israel. Recuérdese usted que Israel marca tiempos para la humanidad. Si no estoy mal, el apóstol Otoniel enseñaba que el Medio Oriente viene a ser como un reloj en la tierra. Israel vendría a ser como la aguja de las horas, Jerusalén vendría a ser como la aguja de las minuteras, la minutera, y la construcción del tercer templo vendría a ser como la aguja segundera. Es decir, si nosotros en este momento, hermano, que se ha oído que ya hay planos, que se ha oído que ya están juntando cada vez más fondos, que ya hay, porque ese le puedo decir yo, lo digo con humildad, pero también con verdad. Yo vi con estos ojos que no son celestes, sino cafecitos. Yo miré el instituto del templo en Israel. Yo lo vi, o sea, yo vi eso que a veces aquí lo explicamos con fotos, con documentos. Yo miré cómo ellos están preparando para ministrar en el tercer templo. Y entonces Israel es definitivamente una aguja en el reloj de Dios puesto en la tierra. Por otro lado, el otro escenario vendría a ser, parece que se bloqueó esta cosa, ahí está. No. El escenario Babilonia. Lo que pasa en Babilonia, hermano, yo estoy impresionadísimo. Para los que han estado siguiendo los discipulados en los días lunes, sabrán ustedes que llevamos más o menos, creo que 10 u 11 discipulados hablando de las mercaderías de Babilonia. Pero cuando yo voy a ver los países espiritualmente hablando, y lo que se mueve en esos países que nos llevó a entender o estamos aprendiendo qué mercadería de Babilonia representan, es impresionante que ahora que veamos el conteo de las catástrofes mundiales, hermano, me quedé impresionado de ver, no lo he concatenado, no lo he
he comparado así despacio directamente, pero yo le diría, ojo de buen cubero, que de las catástrofes que están pasando, especialmente en cuanto a inundaciones, tsunamis y algunas otras cosas más, los países que más están sufriendo son los que hemos estado nosotros estudiando, donde se mueven especialmente las mercaderías de Babilonia. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Si no agarran, no hay problema. Después lo arreglamos. Gracias, Génesis. Entonces, el otro escenario vendría a ser el escenario tierra. De este escenario es del que nosotros queremos platicar hoy y es lo que hemos estado anunciando. El otro escenario vendría a ser el escenario mundo, es decir, la tierra como planeta, lo que aquí acontece, y el mundo como sistema. El sistema del mundo que está llevando a un nuevo orden mundial que se está levantando, que se está construyendo sobre tres frentes especialmente: el frente religioso, el frente político y se me fue ahorita el otro. Vamos a ver, sería religioso, político. ¿No te acuerdas del otro? Creo que el otro tendría que ser el bélico, si no estoy mal. Ok, el asunto es entonces que cuando vemos esta forma de Dios de trabajar pentagonalmente, y recuerdo yo que platicábamos que me sorprendí que cuando fuimos armando como rompecabezas para tratar de hacer una enseñanza poco más didáctica, me impresioné que la forma pentagonal, lástima que no me funciona, pero voy a ver si con el dedo, con el dedo sí funciona, ok. Entonces voy a ver si puedo hacerlo con el dedo. Ok, entonces mire cómo estos escenarios, que en este momento son 6, explicados hasta ahorita son 6, sin embargo se agregó uno, el número 7, que es el escenario familia. Pero le digo dos cosas y tengo que avanzar porque no quiero que el tiempo me avance a mí. Entonces, observe cómo, por favor, al armar este rompecabezas, nuevamente se forma un pentágono. No sé si lo puede ver. Como que Dios así va formando las cosas en el universo. No necesariamente en lo literal, aunque sí allá en el primer libro de Reyes nos encontramos como una puerta la hicieron de forma pentagonal y que definitivamente si era el templo de Dios vigente en aquel momento, tuvo que tener una revelación de parte del Espíritu de Cristo que ministraba en aquel tiempo. Ahora, el escenario familia, le contaba que hace más o menos 1 año y medio, nuestro apóstol Sergio, de alguna manera lo dejó sentado entonces como el 7º escenario escatológico. Y yo cuando estaba observando esto, porque cuando yo expuse este tema, nuestro apóstol todavía no había sentado el escenario familia. Sin embargo, me pareció que no fue cosa mía, es decir, no fue que a mí se me ocurriera hacer mi dibujito, como le he contado a usted que de la hermana, aquella hermana que así, curiosamente yo le dije que mira, un farolito, me dijo la hermana, era del Pentágono, dijo, yo veo un farolito, me dijo. No fue que yo quisiera hacer un farolito ni un pentágono así necesariamente. Pero ahora que él agrega el 7º, nuestro apóstol, el 7º escenario, que es el escenario familia, entonces yo me quedo observando y dejamos en aquel tiempo plasmado en el centro como el escenario cosmos. Y pusimos el sol, la luna y las estrellas. Entonces vino a mi mente cuando Dios le da la revelación, el sueño a José. Le da un sueño profético, pero no la interpretación del sueño. ¿Se recuerda? Que le dice José a su padre, papá, le dice, fíjate que tuve un sueño, le dijo. Soñé que el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de mí. Y Jacob se pone bien bravo, le dice, ¿cómo va a hacer eso? Le dice,
¿Cómo va a ser eso que yo, tu mamá y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? En otras palabras, ¿cómo va a ser eso que tú estás diciendo que el sol es figura del Padre, la luna figura de la madre y las estrellas figura de los hijos se van a poner delante de ti? Entonces, cuando yo veo esto, me doy cuenta que en este pentágono prácticamente se describen los dos escenarios: el escenario cosmos, donde vemos las señales del sol, la luna y las estrellas, y el escenario familia. Ok, el asunto es de que cuando hablamos, por lo tanto, del escenario tierra, entonces nos estamos refiriendo a aquellos acontecimientos que están descritos en la palabra de Dios y que nosotros tenemos que saber ir ubicándolos en el trazo del tiempo final, porque en la medida que podamos entender por el Espíritu y por la palabra, discerniendo lo que vemos que ya está pasando, nos vamos a dar cuenta la más y más cercanía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Le puede dar palmas al Señor? Gloria a Dios. Ahora, este versículo de Apocalipsis 1:1 quisiera explicarlo un poquitito y que Dios me ayude, hermano, pero ya me resigné. Lo que hoy no podamos estudiar, con el favor del Señor, le prometo, no le juro porque juro no se vale, pero sí le prometo que si Dios lo permite, mañana lo terminamos. En el discipulado del trazo del escriba, primero Dios. Así que de una vez lo invito, porque de una vez le aviso que no vamos a terminar hoy. Ok, entonces Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo quiero que usted note, por favor, y diría que la mayoría de nosotros, cuando leemos este versículo y leemos las cosas que deben suceder pronto, lo que a priori leemos es que Juan está escribiendo Apocalipsis y estaba él a priori interpretando la Biblia como quien dice, esto va a pasar rapidito, y no es eso lo que dice ahí con la revelación del Espíritu Santo. Si bien es cierto, para Dios un día de Dios son como 1000 años para nosotros, aún así no es que iba a pasar en una hora de un día de Dios. No, es que lo que está diciendo acá, y me voy a apoyar con la etimología griega, es que esa palabra suceder desde el griego es ginomai, que quiere decir acabar o sobrevenir. Las cosas que van a acabar, eso cambia el panorama de la interpretación escritural. Porque entonces lo que está diciendo es las cosas que van a acabar, es decir, las cosas que van a marcar que llegó el final de los días finales. Iglesia, ¿me estoy explicando? Y por otro lado, la palabra esta, pronto, desde el griego es tajos, que se puede traducir al español como espacio breve de tiempo. Entonces eso cambia nuestro entender de este versículo de Apocalipsis 1:1, porque entonces podemos considerar, basándonos en el griego, pero vamos a arreglar esto, tal vez así me ayuda un poquito, ahí está. Basándonos en el griego, que lo que está diciendo acá Dios es que Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a Jesucristo y él a su vez al ángel y el ángel a sus siervos, a nosotros los ministros, para que podamos entender y explicar las cosas que marcarían el final de los últimos días, pero que iban a suceder en un breve espacio de tiempo. Es decir, lo que describe Apocalipsis no iba a acontecer en 2000 años, sino que yo me atrevería, por lo que hemos estudiado y por lo que vamos a estudiar hoy,
lo que describe Apocalipsis vendría a suceder en más o menos 125, 130 años. Que comparado con los 2000 años, digamos en números redondos, 2000 años, de cuando el Señor Jesucristo resucitó a la fecha, sí es entonces en un breve lapso de tiempo. Si iban a pasar 1900 años para que sucedieran estos juicios finales en 100 años, ahí entonces entendemos que lo que estamos viendo vendría a pasar así, mire, rapidito comparado con los restantes 19 siglos que nos antecedieron. Hermanos, me estoy dando a entender, disculpe, esto es bien importante. Muy importante para que podamos tomar conciencia que lo que se profetizó durante muchísimos años para nosotros ya no son profecías que se van a cumplir, es más, son profecías que ya se cumplieron y que no faltan muchas por delante que todavía se nos cumplan. Jesús viene pronto. Yo quisiera entonces preguntarle, disculpe, si alguien tiene una pregunta hasta el momento, sírvase levantar la mano y corriendito le llevarían un micrófono solo para ver, de explicar así breve y rápidamente si algo Dios no me ha dado a entender. ¿Todos se está entendiendo? ¿O alguien tiene alguna duda que levante su manita, por favor? Bueno, espero que todo entonces se esté entendiendo. Ok, vaya. Bajo esta perspectiva, ay Dios mío, volvamos a leer Apocalipsis 1:1, revelación de Jesucristo, el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pero ya dijimos, ese que deben suceder pronto era que iban a pasar en un breve tiempo, comparado con los 2000 años que marcan los días últimos. Miren la versión, creo que es la Peshita, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve. Mire, tal vez no lo voy a poder hacer porque, digamos, yo mi vasito con agua, me lo tomo más o menos como en 1 hora. ¿Será que si yo que me tomo mi vaso con agua en 1 hora, me lo estoy tomando en breve o me estoy tardando? Me estoy tardando. Pero si yo dijera, me voy a tomar así brevemente el vaso con agua, 1 o 2 minutos, no sé cuánto me llevará a tomar, no tal vez mucho agua. Tal vez 30 segundos. Entonces aquí lo que está diciendo es, estos acontecimientos, voy a leer la versión de la CDG, creo que es Código Real, visiones de Elohim que fueron dadas a Yeshua HaMashiach para que fuesen entregadas a sus siervos a fin de conocer las cosas que deben suceder en poco tiempo. Entonces, aquel pergamino de revelación, aquel rollo que describe Apocalipsis, que le dieron al Cordero, ahí está el Cordero, mire, y tal vez si gustan mis amados, tratemos ahorita de enfocar solamente de poner las diapositivas, ahí está el Cordero, el único que era digno de abrir los sellos para poder desplegar el pergamino. Porque en el pergamino que le dieron al Cordero, en el rollo que le dieron al Cordero, iba a estar descrito las cosas, los juicios que vendrían a suceder pronto. Pero hay una cosa preciosa, que dentro de este pergamino que usted mira acá, hay un evento, aleluya. Y es que marca el tiempo cuando la iglesia novia se va a ir y se va a casar con su amado Jesucristo. Aleluya, démosle palmas al Rey, hermano. Gloria a Dios. Bueno, hemos explicado que para poder comprender, mira la hora buena, se me
corre este bandido, hombre. No, tampoco va. Pero hemos explicado que para poder ubicar los tiempos en la Biblia, la clave para darnos cuenta del momento que vendrían a acontecer, tenemos que ubicar los tres hay que la Biblia describe. Y esto nos marca tiempos. Entonces, viendo la línea del tiempo final, del final hacia nuestros días, digamos, entonces la clave para que uno pueda entender cuándo empieza la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación es primero entender que ahí se ubican los ayes, siendo el primer ay el marcaje, si lo puedo decir de esta manera, de la pretribulación, el segundo ay de la tribulación y el tercer ay de la gran tribulación. Si esto lo logramos comprender y ubicar en el trazo del tiempo final, entonces vamos a poder ir discerniendo el momento que acontece la manifestación de los juicios. Recuérdese que los juicios del Apocalipsis se describen en grupos de 7. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y 7 truenos. Pero es bien importante que podamos ver, que podamos notar, esto es bien importante, que cuando empiezan los sellos, con excepción del primero y segundo sello, empezaron a manifestarse los juicios a partir del año de 1900, o sea, hace poco más de un siglo. Pero entonces se dio la manifestación del primer sello, los juicios del segundo sello, pero cuando ya empiezan a derramarse los juicios del tercer sello, se empieza a sumar los juicios de las trompetas. Es decir, no es que cayeron los juicios del primer sello, por decirle algo, del año 1900 al 1920, se acabó y empezó el segundo sello con sus juicios. No, es que el tema importantísimo de comprender es que los juicios que cada uno de estos sellos representa, sobre de ellos van a ir cayendo los juicios de las trompetas. Por eso es que usted mira, lo comentábamos creo recientemente, que hoy por hoy, hermano, se está acabando una noticia de una catástrofe en el mundo y ya nos están mandando otra. Si esto no era así, hermano, pregúntele usted a los hermanos más grandecitos de entre nosotros. ¿Y por qué dice que me va a preguntar a mí? Él lo dice, hasta aquí oí los pensamientos, mire. Pero hermano, esto no era así, hermano. Yo todavía conocí el clima de Chimaltenango cuando era famoso por su frescura, pero ahora hay noches que parece que uno estuviera en el puerto. Y lo malo que sin el mar va. El mundo cambió demasiado rápido y está cambiando demasiado rápido. ¿Pero por qué? Porque se están sumando los juicios que están ya desatados sobre la tierra. Ahora, en medio de todo esto, usted sabe que la iglesia de Cristo se va a ir aquí, mire, en los juicios manifiestos del sexto sello y los juicios manifiestos de la cuarta trompeta. Cuando los juicios de la cuarta trompeta y el sexto sello se estén dando, ahí es que nosotros nos vamos en el nombre de Jesús. Aleluya, dele palmas al Rey, hermano. Bueno, en este orden de ideas, a continuación, yo tijereamos con mis hermanos que me apoyan, tijereamos el pergamino para que entonces, con el favor del Señor, bajo esta perspectiva del escenario tierra, vamos a ver, creo que vamos a, no sé si va a ser solo otro discipulado mañana o cuántos Dios nos conceda, porque necesitamos ver entonces, solo en este escenario tierra, los juicios que van cayendo en cada tramo de estos, mire, y que como ya le expliqué, va uno sobre de otro,
y sobre este viene otro, y sobre este viene otro. Muy bien, en este orden de ideas, tenemos que considerar que hay una etapa que se vendría a llamar el principio de dolores, y que en este momento, pues obviamente si era el principio de dolores, tendría que abrirse el primer sello y derramarse sus juicios del primer sello. De tal forma que ahorita vamos a estudiar esta primera parte del pergamino. Ok, Mateo 24:8. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. O sea, cuando empezaran los juicios apocalípticos, solo vendría a ser el comienzo de dolores. Dice la versión Dios habla hoy, sin embargo, todo eso apenas será el comienzo de los sufrimientos. Esto empezó en el año 1900, el comienzo de los sufrimientos. No es que antes el mundo no haya sufrido, no, es que a partir de 1900, incluso las guerras ni siquiera se habían catalogado como guerras a nivel mundial, sino hasta más o menos el año 1917, cuando de hecho se da la Primera Guerra Mundial. Yo le pedí a mis hermanos de Isaacar que me apoyaran investigando. ¿Sabe usted que aún el arte, entiéndase pintura, escultura y no sé si hasta música, ¿sabe usted que el arte de cómo venían desarrollando las obras artísticas cambió drásticamente posterior a la Primera Guerra Mundial? Porque fue tan choqueante, tan llena de quedó el mundo tan lleno de tristeza y de traumas que cambió el arte a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el comienzo de los sufrimientos, el principio de dolores o comienzo de dolores, empezó a partir de 1900. La palabra dolores desde el griego es odín, es odín, afín al griego 3601, que quiere decir como dolor o retorcijón. ¿A usted le han caído mal los frijoles a veces? Que usted dijo, todavía me las puedo, dijo usted, y a las 11 de la noche se le antojaron los frijoles con chicharrón, hermano, y había quedado un poco de repollo y rábano. Dios mío, hermano, a las 12 cuando se fue a acostar uno sus retorcijones, pues así empezó el mundo, pero no por comer chicharrones. Significa específicamente de parto, dolores de parto. ¿Sabe por qué? Porque la creación, dice la Biblia, que gime por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces el mundo ahorita está teniendo dolores de parto. Hasta hemos platicado eso en algún tema, se recuerda, hablamos de los dolores de parto de la tierra, que cuando uno mira el anillo de fuego de la tierra, de cómo se está manifestando, hermano, cómo se están dando tantas erupciones, ya ve usted, hasta hace nosotros, no sé, un par de años más o menos, hermano, se dio esa catástrofe a escasos 30 minutos de aquí donde nosotros estamos. Pero no solo en Guatemala, eso se está dando en el mundo y puntualmente en el llamado anillo de fuego, que cuando usted mira desde esa perspectiva la tierra, parecería como que fuera el útero de una mujer que se está contrayendo. Para mí una figura asombrosa de ese versículo precisamente que citaba, que la creación gime por esos dolores de parto que ya está teniendo. Significa aflicción, abatimiento o tristeza. Ahora, en la versión Nuevo Mundo, anotaron de esta forma el versículo de Mateo 24:8. Todas estas cosas son principio de dolores de angustia. Entonces aquí entendí un poco mejor lo que nosotros vimos y que utilizamos también como un anuncio para dar a conocer de lo que hoy vamos a venir a platicar hoy,
oiga la redundancia. Porque vimos cómo en el año 2003, más o menos, el apóstol Sergio, él profetizó, él dijo, una de las enfermedades del último tiempo vendría a ser el miedo. Entonces yo dije, pero amén, yo lo creo, lo entiendo, pero dije yo, ¿en dónde está el versículo? Pues uno de los versículos es este. No recuerdo ahorita de las hermanas, y más que tienen sus mascarillas puestas, pero aquí está hermana Kimberly. Mira, mija, el bebecito último que tuviste, ¿fue con cesárea o con parto natural? El último por cesárea, pero los otros no. Bueno, ayúdame entonces. Amén. Mira, ¿qué siente una mujer? Dice la hermana. ¿Qué siente una mujer cuando está por dar a luz y especialmente quizá en su primer alumbramiento? Está con tal, ay, qué sabrosa, aleluya. Bueno, si le parece, mejor le cuento el segundo, porque yo tuve una bendición muy grande con el primero. ¿Una sobrenaturalidad? Sí. Ok. Ajá, entonces yo sí, como en el Edén, así como me lo profetizó el apóstol, sin dolor. Wow. Así fue mi primer parto natural, normal. Ahora el segundo sí, pues no, ya no me alcanzó hasta ahí. Entonces, el segundo sí fue, yo pienso que los dolores que ambas o varias aquí hemos sentido, pero la angustia, porque es yo siento que la fuerza o el dolor le quita la fuerza a uno. Yeah. Y la angustia de no saber en qué momento, aparte que uno siente que yo con Linda, ay, yo sentía que se me estaban partiendo todos los huesos. Yo llegué al punto de empezar como a desmayarme y la enfermera estaba ahí y decía, no mamita, ya casi, y a cada rato que lo llevan a ver a uno para ver si ya casi, ¿verdad? ¿Y tú entre angustiada y asustada y angustiada porque realmente la angustia es la que lo embarga a uno, porque uno dice, ¿y si no voy a poder? ¿Y si no nace? ¿Y si se muere? ¿Y si me ahogo? ¿Y si se muere él? ¿Y si solo quedo yo? Es una angustia porque pues no sabe uno realmente el momento exacto. Entonces lo que está pasando ahorita es que la iglesia de Cristo, que tiene, redondeemos los números, digamos 2000 años, está en eso ahorita. Y yo soy el enfermero que le está diciendo, ánimo hermano, siga adelante, no se me achicopale, el Espíritu Santo le va a dar fuerza, el Señor ya viene, ya va a dar a luz la iglesia a los vivientes que se tienen que ir de esta tierra. Amén, dale palmas al Rey, aleluya. No tenga miedo. Ay hermano, yo como pastor le puedo decir que cuando me llaman las hermanas, Padre Santo, mire, el viernes, vamos a ver, viernes fue. Viernes, sí. Me llamó hermana Cristi, hermana Vicky, su mamita, y me comunicó después a hermana Cristi, me dijo, pastor, ya no aguanto, me dijo. Ya no doy, me dijo. ¿Quién podés, mija? Le dije. Vamos a orar. Y el Espíritu Santo me llevó a recordarle, hermana Cristi, mira, mija, tú eres una guerrera de Dios. Tú eres una que cuando busca servir al Señor en danza o en sus privilegios, se mete con todo. No te me puedes achicopalar ahorita. Tienes que resistir. Ya, primero Dios vas a dar a luz al niño. Sí, pastor, pero que la ginecóloga dijo que está este riesgo. Pues en el nombre de Jesús respetamos la opinión de ella, pero el que tiene la última palabra y que dijo que sus planes son de bienestar y no de calamidad, es Dios. Amén, me dijo. Sí, amén, pastor, amén. Y gracias a Dios todo salió bien. Pero realmente la Biblia sí nos deja ver. Mire, le voy a leer Lucas 21:26 para que ubiquemos el tiempo de principio de dolores y lo que vendría a pasar en estos tiempos. Recuérdense que empezó a partir de 1900.
Lucas 21:26, se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. A mí me llama la atención y por eso le anoté 3 versiones, porque en esta dice que va a haber terror en los hombres, coma. Se desmayarán de terror los hombres, coma. O sea, ya van a tener miedo, ya va a haber terror, pero van a estar también temerosos por lo que va a suceder al mundo. Es decir, no solo por lo que se avecina, no solo por lo que están diciendo los científicos que va a pasar. Hermano amado, si ahorita, mire, de entre nosotros, bendito el Señor, creo que pocos hemos visto muy de cerca algún caso crítico de COVID. Aunque en algunos casos pues conocieron a alguien que partió y todo, pero creo yo pues hasta donde yo sé del rebaño que pastoreo, gracias a Dios. Pero yo tengo amigos pastores que ahorita estamos orando por ellos. Pastor David Soto en Nueva York está muy malo. Pastor Santos Chinchilla en New Jersey, hay un pastor en Honduras, etcétera. Aquí en Guatemala, gracias a Dios, el pastor Efraín Esteves, él ya va saliendo, pero realmente, hermano, una cosa así difícil. Y ya están anunciando que, según Gates, a ver si yo no he comprobado la noticia, pero según Gates dice que entre 6 meses y 1 año ya viene la otra pandemia y que va a ser peor. ¿Cómo cree usted que está el mundo? Así ve, tiene 5 razones, pero va a estar asustado. Pero la Biblia lo dice, la gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo. Lamartín Nieto dice, los hombres muertos de terror y de ansiedad por lo que se le echa encima al mundo. Ay, hermano, esta versión la tenemos que estudiar concatenándola con los eventos, porque sí es cierto que le están echando cosas al mundo que están provocando para que la gente tenga miedo. Bendito el Señor en el nombre de Cristo Jesús, amado, que si alguno de los que estamos aquí nos dio miedo el volver a la iglesia, alabado sea nuestro Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos, que nos quitó el miedo, y a que aquí ya llevamos más de 1 mes viniendo a buscar a nuestro Señor Jesucristo, creyéndole a Él que Él nos va a guardar, que Él está con nosotros, que nuestra vida está sostenida por la mano poderosa de Dios. Bueno, ay Dios mío. Bueno, ya tal vez yo solito me até con mis palabras, era por decirle que como no íbamos a terminar, Dios mío. Veamos otra vez la gráfica. Entonces mire, aquí donde está la 5ª trompeta, es donde está el primer ay. Esto de aquí es el tiempo pretribulacionario. La iglesia se va antecito del tiempo pretribulacionario. Estamos ahí, estamos ahí. Pero entonces, cuando nosotros vemos Lucas 21, 25 al 26, se nos da otra clave. Y se lo voy a leer. Lucas 21, 25 y 26 es aquí, mire. Es en este momento del 6º sello, 4ª trompeta. Sin embargo, nos deja ver cómo podemos darnos cuenta cuál viene a ser el tiempo donde iba a haber miedo o terror en el mundo. Le leo los versículos. Lucas 21, 25. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos.
Entonces, aquí donde usted mira el sexto sello y cuarta trompeta, cuando usted revisa o lo recuerda quizás porque lo hemos platicado, cuando usted mira los juicios ¿de qué sello le dije? Del sexto sello y la cuarta trompeta, usted mira que en ambos lo que hay es que el sol se pone negro o que el sol se oscurece. ¿Sí está aquí conmigo? Pero entonces Lucas 21, 25 y 26 dice: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Pero en la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Entonces eso es las señales que se van a ver aquí del sol, la luna y las estrellas. Antes de estas señales, la gente va a estar con un terror aquí, en todo este proceso, que es donde nosotros ya estamos. No es que va a pasar, no, es que ya estamos. Porque cuando vemos la escritura, una de las razones por las cuales va a haber miedo en la gente y se van a quedar perplejos es por el bramido y la agitación del mar. Y además van a tener miedo por lo que va a pasar en breve, y los científicos lo están diciendo. Le voy a volver a leer Lucas 21, 25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Usted va a decir: si eso nos lo enseñó hace años. Sí, lo platicamos. El rugido del mar representan los huracanes y los tifones. Pero ahí va a haber los datos, hermano, es que es asombroso. Yo le decía a mi esposa antes de venir: ¿sabe usted que lo que ha crecido el mar en el último siglo, es decir, el nivel del mar, lo que se ha subido en el último siglo, es decir, en los últimos 100 años, en otras palabras, a partir de 1900, no lo creció en los últimos 19 siglos? Hermano, yo me quedé asombrado. Dije yo, vamos a ver, estamos en el siglo XXI, ¿va? Sí, pues, entonces, siglo XX, año 1900. Entonces, en los 19 siglos anteriores, el mar no creció lo que creció en un siglo. Y la gente está preocupada. Pasarán cosas fuera de lo común, dice la PDT, con el sol, la luna y las estrellas, que servirán como señales. Pero en la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido de la marea. Entonces, yo quería que viéramos esto: el rugido del mar, los huracanes, las olas, los tsunamis y las inundaciones. Pero, hermano amado, yo no sé qué pasó con ese lapicero. Dice, a ver si ese me afectó. Dice que llevo ya 48 minutos hablando. Es cierto. Qué barbaridad, hermano. ¿Sabe qué? Mejor le voy a poner un video. A poner sus caricaturas. Nah, olvídese. No, ayúdame, mamita. Disculpa, no vaya a ser que yo haga aquí algo que te opaque tus conocimientos. Mira, poneme el video ese que buscaste. Ve, por favor, que salga ahí en la pantalla. Póngale atención a este documento, por favor, hermano. Mire, en lo que mi hermana lo pone, ¿cómo se llamaba? Al Gore. Al Gore, él escribió un libro, creo yo,
que luego se convirtió en conferencias que él daba en el mundo en el 2006. Ahí está, ve, en el 2006. Y nosotros lo estudiamos como en el 2008, 2010, pero ya pasaron del 2006 a la fecha 14 años. Y además vamos a ver otro documento del 2016, no. Del 2017 y del 2020. Viendo esto, que en un pasado tan reciente lo habían vaticinado científicamente, nosotros hoy no lo estamos solo viendo, hermano, es que lo estamos sufriendo por el amor de Dios. Mire, de entre nosotros hay algunos que ni se enteraron que una aldea en Cobán, por el deslave, la inundación y lo que hubo, la declararon camposanto. En otras palabras, se murió tanta gente en la aldea por la catástrofe natural que la declararon un cementerio. Ay, pero eso ha pasado siempre. Pues tal vez de vez en cuando, pero cuando miramos las estadísticas de a cada cuánto están pasando, hermano, uno se queda de verdad con la boca abierta. ¿Ya está listo? Dale pues, por favor, voy a apagar esta luz al rato y se mira mejor. Verán, hasta cierto punto siempre ha habido deshielo estacional y siempre se han formado molinos, pero nunca como ahora. En 1992 calcularon estos niveles de deshielo en Groenlandia. 10 años después, esto es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos el deshielo del año 2005. El consejero científico de Tony Blair ha dicho que debido a lo que está ocurriendo ahora mismo en Groenlandia, tendremos que trazar de nuevo los mapas del mundo. Si Groenlandia se rompe y desaparece, o si la mitad de Groenlandia y la mitad de la Antártida Occidental se rompieran y desaparecieran, esto es lo que ocurriría con el nivel del mar en Florida. Esta es Florida. Desaparece Florida. Esto es lo que pasaría en la bahía de San Francisco. Mucha gente vive en esas zonas. Holanda y los Países Bajos. La devastación más absoluta. En la región alrededor de Pekín viven millones de personas. Y aún sería peor en la zona de Shanghái. Ahí viven 40 millones de personas. Para ahí. Y peor aún, Calcuta. Ahí está. Gracias. Hermano, ¿sí estamos comprendiendo esta animación? O sea, hágame favor, pongan solo la presentación. Mire, cuando vemos que corre lo azul hacia lo verde, es que son inundaciones. Son las cosas que nosotros estamos viviendo, ya no estamos solo, esto es del 2006 todavía, ¿va? Eso fue la proyección del 2006. Pero vuelvo a la carga, ya pasaron 14 años, donde ya cuando vamos a investigar las noticias de lo que ha pasado entre el 2006 y el 2020, y no digamos en el 2020, hermano amado, esto que científicamente ellos habían anunciado es lo que el mundo está viviendo ya. Sigue, por favor, porque por ahí va a aparecer Guati. Y peor aún, Calcuta. Y al este, Bangladesh. En la zona afectada viven 60 millones de personas. Piensen en el impacto de un par de cientos de miles de refugiados debido a un accidente ecológico. Y luego la imagen del impacto, de 100 millones o más. Aquí está Manhattan. Este es el lugar del World Trade Center Memorial. Nueva York. Y después del trágico 11 de septiembre, dijimos nunca más. Pero esto es lo que pasaría con Manhattan. Pueden calcularlo con gran exactitud. Al igual que los científicos predijeron con precisión la cantidad de agua necesaria para romper los diques en Nueva Orleans. La zona en la que vale... En Nueva Orleans, ¿recuerda usted que hace unos 8 o 6 años, no sé, pasó Katrina?
Ellos habían calculado los diques, habían calculado la forma como de cómo ir deteniendo el mar, pero hermano, literalmente, y se lo digo yo, porque posterior unos, no sé cuántos meses al reciente paso del huracán Katrina, el pastor Vinicio Blanco, cuando tuve la bendición que me invitó a predicar allá, creo que iba mi esposa conmigo, nos dijo él cuando íbamos pasando, como quien dice que íbamos pasando nuestro Chimaltenango Memorial Bridge, nuestro pasito a desnivel, íbamos pasando uno en Nueva Orleans, y entonces él me dijo, aquí donde vamos pasando ahorita, mira, me dijo, que por supuesto son un poco más grandes que el de nosotros, a esta altura uno miraba, y los muertos, me dijo, andaban nadando. No andaban nadando, realmente lo que pasó fue que hubo tal inundación, subió tanto el nivel del agua que se entró a la tierra del mar, que sacó a los muertos. Y se miraba a los muertos ahí flotando a ese nivel que le digo. Y aquí lo que está diciendo este señor, que dijimos que era Al Gore, ¿verdad? Él lo que está diciendo es que no van a poder contener el agua que va a inundar a Nueva York. Entre paréntesis, hermanos, los que están pensando irse a Gringolandia, yo la pensaría más de 10 veces, hermano. Sigamos adelante. Levantarse al World Trade Center Memorial quedaría bajo el agua. ¿Es posible que nos preparemos para otras amenazas, además del terrorismo? Tal vez también deberíamos preocuparnos de otros problemas. Este es un documento del 2017. Como cada año, cuando comienza a apretar el calor, me da por pensar en el tiempo atmosférico y en el cambio climático. Los datos son de libre acceso y además cualquiera puede tomarlos. 2016, como todos últimamente, batió el récord de año más caluroso desde que se tienen registros, lo que me llevó a preguntarme qué sucedería si el hielo polar desapareciera tras completarse una primera fase del calentamiento global. Pero ¿cómo quedaría el mundo si eso sucediera? ¿Y qué pasaría con nuestra civilización? Pongámonos a ello. Esta es la Tierra con mapa de elevación, donde solo los tonos azules son actualmente tierra firme. Acerquémonos y rellenemos con todo el agua disponible en caso de que el calentamiento global prosiguiera, centrándonos en países de habla hispana. Argentina. Amplias zonas de la Patagonia se perderían, incluso islas completas. Un poco más al norte, primer gran desastre. Montevideo, Buenos Aires y Rosario, desaparecidos bajo el agua, con la inundación de todo el valle del río Paraná, haciendo que el mar llegara a las puertas de Asunción en Paraguay. La zona costera de Brasil se perdería, inundando grandes ciudades como Río de Janeiro, aunque la peor parte se la llevaría la cuenca del Amazonas, que quedaría bajo el agua a lo largo de miles de kilómetros, al igual que la cuenca del Orinoco, que arrasaría gran parte del sur de Venezuela. Oiga, esto que va a Del decir de otro Colombia. lado, las ciudades más costeras de Chile, Ecuador y Perú quedarían inundadas, al ganar el mar una pequeña franja vital. Un poco más al norte, medio Colombia también acabaría bajo el agua. Medio Colombia. Gracias. Aquí está Guatemala, dice la hermana Jerez. Gracias. Igual que una gran parte de todos los países de Centroamérica y el Caribe. Ya en México, la mayor parte del Yucatán quedaría bajo el agua, así como una buena porción de los estados al sur de la capital. En la costa oeste, la inundación sería de pocos kilómetros, aunque suficientes para destruir las ciudades costeras. En Estados Unidos, Florida directamente sería borrada del mapa, además de una buena parte de Texas, Luisiana, Alabama y Georgia. Los Ángeles y San Francisco serían también destruidos, al igual que Nueva York. El cambio climático no existe, según Donald Trump, pero ve estas imágenes. Científicos advierten del deshielo acelerado de los glaciares en la Antártida. En la Antártida Occidental, el glaciar Thwaites, casi tan grande como la isla de Gran Bretaña, se derrite a un ritmo acelerado.
Las miles de millones de toneladas de hielo que arroja al océano cada año están elevando el nivel del mar en todo el mundo. Por primera vez en la historia, este mapeo de los profundos canales del lecho marino frente al glaciar permite observar la dimensión de lo que ocurre. La base del glaciar que toca el suelo submarino ha estado retrocediendo de manera acelerada en las últimas décadas. El agua, cada vez más templada, se desliza debajo del hielo flotante y erosiona su base, generando así su descomposición. El mapeo elaborado por científicos británicos y estadounidenses reveló que los canales son mucho más grandes de lo que se esperaba, equivalentes a 6 campos de fútbol, uno tras otro y con una profundidad de 600 metros. Ponele coma. En la década de... Pausa. Los canales estos de ancho tienen el equivalente. O sea, esto que usted mira era puro hielo. Puro hielo. Pero los canales que se están formando como consecuencia en gran manera del calentamiento global tienen de ancho el equivalente a 6 campos de fútbol. No sé si de patojos que están en básico, no sé si todavía les enseñan las medidas de las canchas de fútbol. Ahora solo de fútbol 5 van a decir. 120 metros, pastor. 120 metros. Ah, sí, ahí está el profe, hombre, me extraña. 120 metros. Así es. O sea que 120 metros por 6, 720 metros, 7 cuadras de ancho. Se ha ido haciendo un canal, derritiéndose el agua en los polos, especialmente creo en el polo norte. Y para abajo, ¿cuántos 600 metros? 6 cuadras para abajo. Hermano, no sé si logro yo explicar más o menos si logramos nosotros tener una escala. Mire, ¿cuántas cuadras hay de aquí al parque? Pues vaya. Como 6, ¿va? Entonces, de aquí a donde está Electra, se abrió una zanjotototota, un canal de lo que antes era hielo. Y la profundidad de ese canal es semejante, 6 cuadras. Pero toda esa agua es la que ahora se está yendo hacia la tierra. Y por eso es que nosotros miramos las grandes inundaciones que están literalmente matando gente y dejando pueblos inundados, diagonal soterrados. Claro, no solo eso, sino las tormentas tropicales, los huracanes, etcétera. Es la profecía que oímos el apóstol Otoniel dio en 1998, cómo vio él Centroamérica. Ay, Dios mío, hermano amado. Mire, mi intención no es asustarlo, pero creo que está asustado, ¿va? Sin embargo, nosotros tenemos que comprender el trazo del tiempo para darnos cuenta que Jesús viene pronto, que esto que ya está feo, imagínese cómo va a ser en el tiempo pretribulacionario, tribulacionario y gran tribulacionario. Yo digo que mejor nos dan ganas de irnos, digo yo, Dale. En 1990, el glaciar Thwaites perdía poco más de 10,000 millones de toneladas de hielo al año. 1990. Actualmente pierde 80,000 millones de toneladas anualmente. Para. En 1990 el glaciar perdía 10,000 millones de toneladas de hielo al año. En 1990. En el 2020, no, 80,000. En el 2020, lo que se perdía en el año 1990, que ya era un montón, en este año 2020 se perdieron 8 veces lo que hace 30 años. Sigamos adelante. Millones de toneladas anualmente.
Eso es un video real, no es una Otro plica. glaciar en el mar de Amundsen, el Pine Island, también se agrieta aceleradamente desde 1999. En los últimos 6 años, la parte occidental y central de su base de hielo se ha reducido 30%, un área equivalente al tamaño de la ciudad de Los Ángeles, California. Así ha cambiado en 4 años. Los glaciares Pine Island y Thwaites contribuyen con alrededor de 5% del aumento global del nivel del mar. Su pérdida podría desencadenar el colapso más amplio de la capa de hielo de la Antártida Occidental, que contiene suficiente hielo para elevar el nivel del mar 3 metros. Otros colapsos de grandes zonas de hielo se han visto recientemente. El mes pasado, Canadá, con la pérdida de una gran parte de su última gran plataforma de hielo ártica, y en Groenlandia, la plataforma de hielo aún intacta más grande del hemisferio norte, conocida como 79 Norte, acaba de perder un gran trozo de hielo de 113 kilómetros cuadrados, equivalente en tamaño a 2 islas de Manhattan en Nueva York. Gracias. Pero todo esto es lo que la Biblia describe como principio de dolores. Y esto, gracias. El tiempo se me rebasó ya. Bueno, 6 minutos me pasé, pero mejor no voy a ahondar más porque creo que esto es muy importante, iglesia. Solo quisiera ver, vamos a ver, aquí, híjola, pero me voy a salir y voy a ver si logro, híjolas, por estar molestando a Génesis, ahora ya no sé qué hacer. Espérenme, a ver si aquí, ahí está. La unción. Solo se asoma la hermana y se arregla esta cosa. Mire, bueno, esto es lo que le digo, mejor lo platicamos despacio, tal vez mañana. Es que, mire, a ver, aquí teníamos que hablar de las inundaciones. Esto no tengo claro, tengo la duda si pasó en Nicaragua o si pasó aquí en Guatemala ahorita, el 3 de noviembre. ETA en Centroamérica, su destructivo paso tras dejar decenas de muertos y miles de evacuados, la depresión tropical ETA provocó graves inundaciones y derrumbes por fuertes lluvias en Centroamérica, después de entrar a Honduras desde Nicaragua y dejar un saldo de al menos 24 muertos y miles de damnificados en la región. Ahora, esto, si al caso tiene que ver un tanto con el deshielo polar y que el mar subió de nivel, esto es otro fenómeno. Esto es el rugir del mar, son los huracanes que se forman en el mar. Y que a nosotros, gracias a Dios, no llegan como huracanes tales. A nosotros nos llegan ya cuando allá estaba en categoría 3, 4, o no sé si hasta 5, a nosotros se deshacen y nos llega la lluvia, pero mire los estragos que hace. Hermano, hay muchas cosas que tenemos que estudiar. En Guatemala, al menos 4 personas murieron en deslaves, entre ellas 2 niños de 2 y 11 años. Sin embargo, el presidente Alejandro Yamatei dijo que la cifra podría ascender dramáticamente. La aldea Quejá, a unos 200 kilómetros al norte de Guatemala, sufrió un alud, se estiman 25 casas, que es la mitad de la aldea soterrada, y se calcula no menos de 50 personas allí dentro de las casas. No logramos ni siquiera establecer ni cuántas hay, lo sabremos en las próximas horas, dijo este jueves ante la dificultad de acceder a la zona por los derrumbes cercanos. No sé si usted oyó la noticia, pero después que trataron de llegar los socorristas, Conred dijo, ya no más, ya no se puede encontrar gente viva. Bueno. Híjole, tenemos que ver muchas cosas.
pero se me fue el tiempo. Bueno, aunque aquí dice que ahorita llevo 2 minutos, pero porque reinicié esta cosa, pero eso era lo que le decía. Cuando uno mira las estadísticas, estas son estadísticas, lee lo que dice ahí, va. Yo tampoco, hermano, pero aquí sí lo puedo ver. Mire, cuando uno mira las estadísticas del listado de los caudales históricos en el mundo, hermano, yo me quedé asustado de ver cómo todas estas estadísticas de donde más inundaciones están habiendo del año 1900 a la fecha, son en los países donde en el estudio que estamos realizando los lunes de las mercaderías de Babilonia, él era lo que le decía, como el 90% de los países donde está pasando todo esto, son los que nos salieron a nosotros en base a lo que el Espíritu Santo nos llevó a entender de las mercaderías de Babilonia. Estas otras que están aquí, hay mañana, es que así lo tengo hace rato, a que ya que quiero terminar y no termino, pero esto es otra, son los países afectados por inundaciones. Y cuando uno mira quiénes son los países que nos arrojó, vuelvo a la carga, el estudio que hemos estado dando acerca de esas atmósferas espirituales, donde se legaliza el matrimonio igualitario, donde aprobaron ya el aborto, donde practican la zoofilia, donde a los muertos se les embalsama y se les levanta como prácticamente su Dios. Hermano, están aquí, en estos nombres. Y eso que todavía, como quien dice, ni tanto les toca, porque realmente a Babilonia le dan el doble en la gran tribulación. Imagínese usted cómo van a estar en ese tiempo. Mire, por causa del tiempo, de verdad, aquí lo voy a dejar. Es que quiero llegar a ponerle unos versos en el nombre de Jesús. Pero yo pensé que íbamos a avanzar más, Padre Santo. Aquí nos vamos a ir quedando. Mejor aquí. Miren, hermanos, de verdad que el propósito no es que nos dé miedo. Aunque cuando uno mira esos números, uno dice, nosotros aquí en Chimaltenango no fuimos afectados, por gracia y misericordia de Dios, del paso de la tormenta esa, ¿cómo se llamaba? Eta y la otra, Iota, así se llamaba, así una, ¿no? Pero sí hubo regiones en Guatemala, hermano, que literalmente desaparecieron familias, se murieron familias. Cualquiera pensaría quizá, si no oye esta enseñanza en la perspectiva del Espíritu Santo de Dios, si no comprende que el propósito es que despertemos, que abramos nuestros ojos al tiempo que estamos viviendo, pensaría que mi intención es que usted tenga miedo y no es eso. Sin embargo, si a alguien le da, ¿sabe cómo se quita el miedo? Participando de la Santa Cena. Y vamos a aprender en este momento, como nuestro apóstol nos ha estado enseñando de un tiempo acá, por espejo. Oiga cómo dice este versículo, por favor prepárese con los elementos, porque yo sí voy a tener que cerrar acá para que no nos vayamos, más que todo, no tanto por no irnos tan tarde, sino por esa cosa de que no podemos estar tanto tiempo juntos, ¿verdad? Cae mal el COVID, ¿verdad, hermano? Mire cómo dice Isaías 32:10. Ahora todo parece estar bien. Pero dentro de un año se pondrán a temblar de miedo, porque no habrá pan y vino. Porque es que las naciones
tiemblan de miedo porque no tienen pan y vino, porque no conocen el sacrificio de Cristo que murió y resucitó para darnos salvación. Porque hay cristianos que les da miedo cuando miran todo esto, porque no saben o se olvidan que si Él vino a la cita sangrienta a establecer el pan y el vino, ¿cómo no va a volver a la cita de amores? ¿Cómo no va Él a sacarnos de los peores males que están por llegar sobre la tierra si nosotros somos su amada iglesia? Aleluya, denle palmas al Señor Jesucristo. Se pondrán a temblar de miedo porque no habrá pan ni vino, pero aquí nosotros tenemos pan y tenemos vino. Aleluya. Hermano, fíjese que queríamos hacer nuestro mueblecito en la casa. Y desde hace como 3 semanas le hablé a nuestro hermano Iván que nos hiciera favor de hacerlo. Algunos de ustedes le estaban trabajando también, Iván, y también se dieron cuenta que se acabó la melamina, ¿va? Sí. Y nosotros tenemos el deseo de hacerlo. La melamina es ese material que pusimos ahí como manchado color terracota. ¿No hay? ¿Por qué cree usted? Por la pandemia. Porque trastornó todas las producciones de un montón de cosas. Primero Dios que en Guatemala eso no nos afecte. Sin embargo, aunque afectara a Guatemala, nuestra confianza tiene que estar puesta en el pan y en el vino, en el cuerpo y en la sangre de Cristo, porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Póngase de pie, por favor, dele palmas al Rey. En uno de los temas que abordamos, sí, cuando ya estábamos congregándonos virtualmente, en base a la palabra le expliqué que una de las cosas que está pasando ya y que va a pasar más en breve es que lo consecuente a todo este relajo del COVID es la hambruna que se va a desatar en el mundo. Si ya se escaseó la melamina porque no la pudieron producir, imagínese usted qué va a pasar con todas las cosechas que se perdieron porque la gente no podía llegar a trabajar. Y si a eso le sumamos las catástrofes naturales. Pero nosotros tenemos los principios bíblicos, como este que dice aquí, mire. Primer libro de Reyes 17:13. Entonces Elías le dijo, no temas. A la viuda aquella que tenía miedo. Dijo, no temas, le dijo. Haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Ay, pero le puse esta versión, pero hay una versión que me gustó más en este sentido, que dice, haceme una torta de pan. Cuando uno tiene pan, pero no estoy hablando del pan natural, cuando uno tiene la participación del pan, del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, a uno se le va a quitar el miedo. No temas, hermanos, no temamos. No temas, en el nombre de Jesús no temas. Si viene hambre para el mundo, si viene escasez para el mundo, pero más para nosotros nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Pueden pasar con los elementos, gracias. Esta noche la administración que Dios puso en mi corazón fundamentalmente en cuanto a la Santa Cena es que se nos quite el miedo. Si te ha dado miedo por las malas nuevas, que es lo que el mundo publica, si te ha dado miedo porque la economía la están haciendo quebrar en el mundo, si te ha dado miedo por el COVID,
o te ha dado miedo porque ya están anunciando que viene otra pandemia, no temas. Créele a Jesús que hizo un pacto de sangre contigo por amor. A nosotros nos va a ir bien. A nosotros nos va a ir bien. A nosotros nos va a ir bien. Aleluya. Tenemos que seguir estudiando esto. No para tener solamente información o conocimiento, sino para que nuestros ojos espirituales se abran y, como dice la Biblia, estemos velando, que espiritualmente hablando significa buscando al Señor, consagrándonos, sirviéndole, amándole, amando su retorno. En el nombre de Jesús. Cantemos un momentito mientras mis hermanos pasan con los elementos y ya luego, entonces, en ese sentir, le vamos a pedir al Señor que, así como dice acá, a ellos les dio, se pusieron a temblar del miedo porque no tenían pan y vino. Nosotros hoy nos vamos a fortalecer porque sí tenemos pan y vino, en el nombre de Jesús. Él volverá. Aleluya. Él volverá. 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 Viene por mí. Viene por mí. Cántalo con fe. Dilo. Viene por mí. Viene por mí. Viene Por una vez más. Oh, viene por mí, sí, Señor. Viene por mí. Viene por mí. Viene por mí. Jesús va a volver por ti. Va a venir por los tuyos. Pero mientras Él vuelva, que poco falta, tenemos claro a la luz de la palabra que el último trecho, como dice Cantares, es un desierto. Sin embargo, en el desierto no va a faltar el pan, ni el agua que Jesús convierte en vino. En la medida que participamos con fe de la mesa de Cristo, no nos va a dar miedo. Padre, en el nombre de Jesús, en base a tu palabra, vengo ministrando estos elementos, pidiéndote, Señor, que quites todo miedo. Quita el miedo de tu pueblo, Señor. Quita el miedo de tu pueblo.
Quita el miedo a enfermarse. Quita el miedo, Señor, a que quiebre la economía. Quita el miedo, Señor, a poder desviarse o que se puedan desviar los hijos. Quítanos el miedo, Señor. Porque una forma como tú nos ministras el estar con nosotros es precisamente cuando por la fe te comemos tu cuerpo y nos bebemos tu sangre. En el nombre de Jesús, bendecimos el pan. Gracias, gracias, Señor, por explicarnos anticipadamente lo terrible que viene para el mundo, pero que no nos va a dañar en el nombre de Jesús a nosotros. Bendecimos el pan, comamos de él. Señor, te damos gracias por tu sacrificio. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza, Señor. Porque uno de tus nombres es precisamente el Dios de la esperanza, Espíritu Santo. Hoy con alegría de corazón te damos gracias porque nos abre nuestros ojos espirituales para entender las profecías bíblicas y darnos cuenta que todo esto que está pasando sencillamente nos anuncia que tú volverás pronto por nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos el vino, tomemos de él. Cantemos otra vez, que Él volverá. Ponte de pie. Volverá. Díselo con todo tu corazón, creyéndolo. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Viene por mí, viene por su iglesia. Viene por mí, así es. Viene por mí. Viene por mí. Viene por mí. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te esperamos, Señor. Aleluya. Te esperamos, Señor. Te esperamos. Gloria a Dios. Por causa del tiempo debo parar acá, pero le invito a que mañana
a las 8 de la noche. Primero Dios, mañana vamos a abrir nuevamente un paréntesis en los temas que hemos estado dando para ver esto y así juntos podamos constatar que lo que Dios dijo se está cumpliendo y que nos está anunciando que Él volverá. Amén. Dios le bendiga mucho. Que tenga una excelente semana. Nos vemos mañana virtualmente, si Dios quiere. Amén.